presentar, conversemos tu libro. Pues como ya saben, la idea de la colección es que en el mes que le corresponde al autor, pues básicamente tenemos 2 charlas. Esta es la primera, que se hace aquí en Codema, y la idea es como que podamos entre todos de alguna manera conversar y ahondar sobre el trabajo que aquí presentas, y luego al final pues podemos tener preguntas. El libro se llama Marcas sobre el hielo y incluye poesía, ensayo y finaliza con una carta. Entonces me gustaría que empezáramos tal vez abriéndonos tú la puerta y para que entremos a esta casa y nos leas el primer relato, porque es poético indudablemente y que le da nombre al libro. Si no todo, porque es muy largo, me gustaría que lo leyeras hasta el punto donde hablas de tu hijo. Yo te marco si quieres, no lo encuentro así. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá. Para mí es un orgullo junto a María presentar esto frente a ustedes. El comité editorial ha sido muy generoso en incluirme dentro de su equipo y este ejercicio de mezclar poesía y ensayo ha llevado a nuevas ambiciones dentro de mi escritura, y es hacer otro libro de poesía y ensayo que se va a llamar Cuadernos del Pulpo. Quién sabe cuándo va a salir, puede demorarse mucho tiempo, pero la idea de hacer este nuevo libro entre poesía y ensayo pues nació de esta colección, de manera que ya tiene un hijo este libro que se llama Cuadernos del Pulpo. Gracias, Jaime, y gracias a todos los colegas de esta edición. Marcas sobre el hielo es una especie de poética que yo escribí, que le da nombre al libro, que se llama María, y dice más o menos así: el primer relato que marcó mi vida fue, como posiblemente le sucede a muchos, uno de mi padre. Durante sus inviernos de niño solía patinar sobre los canales congelados de su Ámsterdam natal. Desde esa perspectiva, la ciudad cambiaba su forma. Las casas se veían más grandes desde el nivel del agua, se podían espiar los ángulos ocultos de los puentes que eran nidos para las aves y refugio para enamorados. Pasaba horas recorriendo las pistas que se formaban abajo de las calles, mientras la ciudad no detenía su ritmo de obras civiles, mercados y polémicas. Con dolor y esfuerzo, Holanda entera se había reconstruido y se esforzaba por alcanzar el siglo XX. El verbo holandés para patinar es schaatsen y la palabra suave es zacht. Zachtjes es la palabra para suavemente, y cuando les guardamos afecto, el diminutivo para los patines de hielo es schaatjes, ¿sí? Zachtjes y schaatjes. Al menos para alguien que tiene ante el holandés la distancia del segundo idioma, las semejanzas son claras. Su recorrido Zachtjes por los schaatjes lo llevaba muchas veces fuera del ámbito urbano y al campo, a surcar entre los potreros congelados cuya tierra cálida guardaban los bulbos de tulipanes para el canto multicolor de la primavera siguiente. Generalmente este trayecto aventuroso lo hacía solo o con un par de amigos. Su destreza era notable y alcanzaba una velocidad superior a la de los demás. Una vez desaparecían las paredes de los canales, los otros patinadores, los imagino perplejos o considerándolo fuera de sus cabales, lo dejaban seguir por su cuenta. En cierta ocasión quiso aprovechar el poco duradero sol infernal y patinó fuera de la ciudad sin invitar a nadie. Llegando a un paraje aislado donde el ancho de los canales se convertía en río, el filo de sus patines empezó a formar grietas inquietantes. Trató de armar un semicírculo para devolverse hacia la seguridad y en lo más ancho, pero el mundo cedió, causó un gruñido de vértigo y se rompió bajo sus pies. Aún en los inviernos más cruentos de Holanda, el hielo cubre apenas unos centímetros superficiales de los cuerpos de agua. Debajo de esta, que la mayoría de las veces resiste el peso de un ligero patinador que pasa,
Siguen los torrentes, las vidas de los peces, el fango y los brazos ciegos de las algas que ondulan a merced de las corrientes invisibles. Al vértigo de la caída se le sumó un pánico que no había conocido nunca. El helaje del agua contrastó con su cuerpo tibio por el ejercicio y el abrigo de su ropa de invierno. Dominado por la adrenalina, buscó con sus manos el borde del hoyo que había abierto hace una fracción de segundo, pero en vez de servirle de apoyo para salir, el hielo se adhió y el agujero se hizo más grande. Los esfuerzos por salir jugaron en su contra. 2 o 3 brazadas desesperadas sobre el hielo y su cuerpo se hundió. Su ropa empapada y los patines lo jalaron hacia el fondo, y fue entonces cuando sintió la corriente. Dentro del agua opaca pudo ver cómo se alejaba la luz que lo había visto caer. En un último esfuerzo quiso romper el hielo desde la profundidad, pero ya se encontraba bajo una capa más gruesa. Sobre sí creyó reconocer los trazos que sus patines habían dado en la dirección contraria tan solo unos segundos antes. Entre la angustia y el frío, perdió el conocimiento. Escapó de la muerte gracias a la ayuda de un campesino cercano que escuchó el crujido del hielo y el chapoteo angustioso que había dado antes de perderse debajo del agua congelada. Afortunadamente llevaba ropa colorida y el salvador pudo adivinar su cuerpo desde encima del hielo. Perforó la capa y lo sacó con una estaca de pescar. Lo desnudó y lo arrastró hacia su casa, donde lo cobijó, lo reanimó y le dio de comer. La imagen de mi padre, aún lejos de ser mi padre, Not Yet My Father, parodiando al poeta Owen Shears, siendo arrastrado por una corriente helada, me sigue causando el mismo terror que la primera vez que me contó la historia. Quizás por su tono de épica personal, desde que la conozco me ha servido para encarar muchas de mis realidades. Cualquier pieza de literatura leída o contada nos enseña más que muchos maestros que se cruzan en nuestro camino. ¿Sí? Hasta ahí puede ser, sí. Simplemente termina diciendo, de este pedacito todavía falta, ¿no? Dice: desde siempre he reconocido el riesgo que existe en el acto de escribir, sin importar lo sólidas que crean mis ideas, independientemente de que logre traducirlas bien a las palabras, puedo estar equivocado. Lo que uno dice no siempre es lo mismo que el otro escucha. Bueno, a mí me pareció muy bello este texto, esta manera como Robert abre el libro, digamos, nos abre a su quehacer literario, y además me parece que es muy afortunado que le hayas dado el nombre, ¿no? Que el nombre del libro tenga que ver con esto. Además de parecerme hermosísimo y además de la conclusión que tú haces, digamos, rápida hasta aquí, donde dices que este relato marcó tu escritura y que siempre piensas en la multiplicidad de los sentidos, a mí me parece como una gran metáfora sobre el acto de escribir. Entonces yo no puedo dejar de pensar en la escritura, particularmente en la poesía, cuando a partir de la existencia del hielo nos cuentas, digamos entre comillas, se podían espiar los ángulos ocultos de los puentes que eran nidos para aves y refugio para los enamorados. Es fácil imaginar hasta aquí que el hielo es ver lo oculto, ¿cierto? No representa riesgo alguno y que es solo un privilegio. Es fácil imaginar eso, ¿cierto? Pero el relato avanza y dice, entre comillas, en cierta ocasión quiso aprovechar el poco duradero sol invernal y patinó fuera de la ciudad sin invitar a nadie más. Entonces pienso en la soledad que exige ciertas observaciones, ¿no? Y dentro de esas observaciones pues está la observación que se transfiere a la escritura, y también pienso en los vértigos y vitales riesgos que representa ser uno en la soledad, alejado de los otros, ¿no? Riesgos que por demás, si no se corren, o sea, si uno está dentro de la masa, si solamente está dentro del grupo, si solamente está junto con el otro, pues en el arte no pasa nada, tampoco pasa nada en la moral, ni tampoco pasa nada, digamos, en la construcción política de la vida. Luego avanza y dice, entre comillas, al vértigo de la caída, o sea, él se va solo, él vislumbra unas formas que estaban ocultas, pero él se va solo a vivir desde ese lugar, y dice, al vértigo de la caída se le sumó el pánico sorpresivo que no había conocido nunca.
Y continúas y más adelante dices, dentro del agua opaca pudo ver cómo se alejaba la luz que lo había visto caer. Y con la luz yo entiendo que deja de ver el mundo conocido y que a él lo conocía. Y en ese momento, pienso, es como en la literatura y en la poesía donde se da la revelación de lo oculto. Y al mismo tiempo se adquiere una única y nueva perspectiva, que es lo que nos permite la escritura, de lo cotidiano, de lo que está aparentemente normal y que todos conocemos. A mí me parece, digamos, en ese sentido, que este escrito tiene mucho que ver con esto de la escritura y de la escritura poética, en mi caso. Yo quiero preguntarte si a ti te parece también esto, que escribir para ti representa algo como esto que narras, si reconoces alguna forma de vértigo, si reconoces alguna forma de miedo cuando lo haces. Y en esa medida me gustaría que nos contaras, que nos hablaras un poco de los sentimientos que en ti atraviesa la escritura, el ejercicio de la escritura. Yo lo titulé poética porque precisamente es un ensayo buscando ese origen de la escritura. La escritura tiene como una capa de hielo sobre la que uno puede patinar, el chance de ser ligera, en el mejor sentido de la palabra, hábil, veloz, que apenas deja un rastro, o puede ser ese sentido que nos hunde, nos arrastra y pues, nos genera agonía. El ejercicio de escribir siempre es, como pues, lo sabemos acá, un ejercicio solitario, aislado, muchas veces incluso ermitaño, porque se requiere de unas condiciones específicas, pero es una paradoja que esté dedicado a nosotros. Entonces siempre me ha parecido esa capa de hielo quebradiza, pero quebradiza o firme hasta cierto punto, la paradoja exacta de la literatura. Por un lado libre, porque le permite a uno conectar corazones que no se ven ni están cerca físicamente, personas a las que uno no conoce, pero al mismo tiempo requiere de un acto como de rebeldía social, en el sentido en el que se tiene uno que aislar para poder construir. Es en esa paradoja donde también está el hielo sobre el cual se patina. Digamos, en el caso mío, yo siempre he dicho que para mí la escritura es como nadar bajo agua, ¿no? Como sumergirse y salir sosteniendo la respiración a ver si sale uno más o menos a la otra orilla. Entonces, de alguna forma, antes de la escritura puedo sentir, o en el proceso, un vértigo muy grande, ¿no? Y en esa medida miedo, ¿no? No hay asideros. Y eso era bastante lo que yo sentía como imagen en este primer relato, ¿no? En la medida en que él se hunde y queda como sin asideros. Ahora es interesante cómo eso que dices, ¿no? Siendo un ejercicio, digamos, o una acción tan sola, está en nosotros, ¿cierto? Como en el relato, o sea, en el relato a tu padre lo salva alguien, y además me pareció divino que lo salva porque tiene los colores. Si no tuviera la ropa de color, no habría podido distinguirlo, ¿no? Entonces, bueno, el texto, me gustaría ahora, si quieres, como que pasáramos a leer algunos poemas. Hay un poema que también que hablas a tu hijo, que también me parece bonito, como que podemos seguir la línea de las heredades, ¿no? Como que el padre te cuenta este relato, sin embargo, este relato no es tu padre, es la escritura que tú has hecho, ¿cierto? Ya es tu voz, y luego hay un poema a tu hijo que habla sobre la voz. Se llama Pregunta para el hijo de 6 meses. ¿Cómo será tu voz? Me preguntaba. ¿Cómo será tu voz? Me preguntaba al oírte desde los pulsos de las ecografías que parecían telegramas de astronauta.
¿Cómo será tu voz? Me preguntaba hoy al oírte hacer sonidos desde la cuna. ¿Cómo será mañana ese canto líquido cuando deje su vocación de homenaje a la semilla, al saludo de dos luciérnagas encontrándose en el viento? ¿Qué me tratas de decir desde ese lugar sin palabras donde habitas sin dejarme entrar pero invitándome? ¿Cómo será que me vas a contar lo nuevo de la luz, tu fragilidad, lo que pasaste mientras orbitabas tu propio cuerpo de náufrago feliz? ¿Cómo será tu voz una vez el mundo te haga creer que todo se explica con lo que nos hemos inventado para olvidar esa gama de silencios primeros? Hay en ese poema también un cuestionamiento mismo hacia el lector. La heredad que tú ves ahí también es el viaje del sentido. El cuento, que también es una metáfora que uso en algún momento en la introducción, el sentido es algo que se crea con cada lectura. Entonces, así como mi papá pudo haberme contado esa historia para generar prevención hacia los canales o para decirme por qué el invierno en Holanda era tan terrible o lo que sea, yo lo que encontré ahí fue un sentido para este oficio. Y lo mismo un poco hacia las generaciones que siguen. La escritura se debe hacia los lectores. La escritura es un acto egoísta, nuevamente la paradoja, es un acto egoísta que uno hace para uno mismo, pero para que lo lea alguien también. Entonces este poema también es una reflexión sobre el sentido de las cosas que uno hace y que uno escribe. No sé si quieres leer otro poema y pasamos a otra parte en la conversación. Pues este es uno que me gusta mucho. Creo que los poemas de amor son una cosa sobrevalorada en nuestro mercado de exceso de información y de cursilerías, y sin embargo es algo que todos estamos buscándole formas todo el tiempo, porque es algo, así suena clichésudo, o sacado del cajón de los lugares comunes. Es una fuerza que nos sigue moviendo a todos y a la cual le seguimos sin encontrar forma. Se llama Regreso al amor. Regresas con esa luz de mañana altanera que sopla a los pájaros lejos de la tormenta y me miras desde lejos. ¿Qué rol juega en tu cielo este papel vacío, esta frágil nota de futuro? Finalmente no tenemos tiempo. Finalmente lo que pasa son las acciones de las personas, y es el mismo movimiento, el de la escritura, el que deja constancia de las emociones y los momentos. Y el tiempo es una figura que me gusta mucho meter en la poesía, porque es la invención más rara y más compleja y más fuerte dentro del imaginario humano. El tiempo también es una invención, así como es el amor, así como es la evolución, que en algún momento creo que hablaremos entre la diferencia de la cosmovisión darwinista y la anarquista. Entonces son esas formas grandes las que me gusta meter a veces en los poemas como ensayo. Eso que nombras ahorita del lector, uno rastrea a lo largo del libro eso. Voy a leer dos apartes que tienen distintas secciones del libro. En uno dices, entre comillas, escribir es de alguna forma avanzar libremente entre puntos distantes por un paisaje que para muchos nunca será visto. En este orden de ideas, estancarse es el engaño de la comodidad, la domesticación de los sentidos, el peso muerto de la satisfacción, la falta de curiosidad que lleva a la muerte cerebral. Aquí hablas de la escritura como la libertad, ¿cierto? También en uno de los ensayos que se llama Visus, Golems, Odradex y otros monstruos vigentes, dices que viajar es cambiar, es sacudirse de esa fachada conveniente que tantos llaman patriotismo, retar la estabilidad que hemos construido en un hogar y borrar las huellas que nos conducen a la apremiante seguridad de las rutinas. Entonces, cuando yo leo en tu libro cuando nombras el viaje
como una ruptura necesaria. Además, tú terminas diciendo que no me interesa viajar para confirmar ideas preconcebidas, sino para provocarme. Habla del viaje de esta manera, pero también habla de la escritura de manera equivalente, como si la escritura y el viaje fueran en tu imaginario opciones de libertad y además de hacer ruptura, con lo cotidiano, ruptura con una forma de ver, y como que para ti pareciera ser fundamental ese romper como una forma de estabilidad para algo, no sé, para crecer o para no sé. Digamos que en el último libro que yo edité, que es una edición, es una antología de poesía para los árboles, me sorprendía yo que muchos de los poetas hablaban no de lo recto de los árboles, no de lo complaciente de los árboles, sino de lo desordenado aparentemente, de lo múltiple, de lo cooperativo en su entorno que son los árboles. Siento yo que las fuerzas de la naturaleza han sido mal leídas porque las tendencias no son a especializarse. La tendencia natural es a asociarse, la tendencia natural de las cosas es a cooperarse entre distintas formas de vida, y lo que definimos como, por ejemplo, como una plaga, que es un musgo que crece encima de un árbol, resulta beneficiando al árbol y beneficiándose a sí mismo y dándole más vida al árbol creciendo en vida. Nos han enseñado que el lenguaje tiene que ser utilitario, y por eso la poesía es subversiva, porque rompe el sentido pragmático del lenguaje, y siento yo que esa fuerza primigenia que está detrás de una fuerza superior a las convenciones humanas vienen a ser siempre eco en la escritura y concretamente en la poesía. No, el viaje y la escritura son precisamente romper las falsas, digamos, columnas fijas que nos han dado. Escribir puede ser tan vano como mandarse un mensaje de texto, o puede ser una experiencia tan digamos, que marca tanto la existencia como puede ser elegir ser escritor. En esa gama hay en todo caso una reflexión sobre el poder del lenguaje y sobre el querer romper la comodidad que nos da el compartir un mismo idioma, el compartir un mismo espacio, el compartir unos códigos que nos permiten decir pásame ese vaso o hazme el favor de tal cosa. Uno lee que esa como importancia que le das a la ruptura es lo mismo que esperas que le suceda al lector cuando te lea. Aquí dices, digamos, cuando hablas del lector dices, me anima a pensar que una voz como la mía, desordenada, impredecible, incompleta, vacilante, acaso libre, puede contribuir a que cualquier lector se tope con los trazos de mi marcha sobre el hielo y se desprenda. Él, ¿no? Ya es él, de un punto inmóvil, que tarde o temprano cederá bajo su peso y lo desaparecerá bajo las gruesas capas del olvido de lo igual. O sea, como si esta estructuración sobre la ruptura, que ahí haces, digamos, la escritura, el viaje, también es lo que de alguna manera esperas que pueda sucederle a quien aborde tu escritura. También estaba pensando en eso cuando dijiste ahorita ser escritor, por ejemplo. Entonces, estuve leyendo, mirando tu biografía, y entonces dice que eres literato de la universidad, pero hasta donde yo sé, que es poco que sé de ti, tú escribes poesía, ¿cierto? Escribe ensayo, también trabaja en educación, creo que no como maestros de clases, sino como en la concepción de la educación, porque tienes la responsabilidad o parcial o total de un colegio. Sé que además es traductor, que además eres fotógrafo, que dibujas, que has hecho novela gráfica, ¿cierto? Entonces también me preguntaba yo, normalmente a uno le preguntan, ¿y tú qué haces?
¿no? Y cuando a uno le preguntan, ¿y tú qué haces? Pues uno entra, algunos más, otros menos, pues en una pregunta, en alguna problemática, digamos, antes de responder. Entonces yo quisiera esa pregunta, ¿tú a qué te dedicas? O sea, sí, ¿qué pasa ahí? Ah, porque además es editor, ¿cierto? Es editor de unos libros muy bellos. Entonces, ¿te mueves en una gama amplia de los oficios o no? ¿Qué es? Digamos que tuve problemas siempre eligiendo una carrera, porque no quería, no porque no quisiera elegir, sino porque no quería renunciar a nada. Me gustaba una serie de cosas, entonces empecé a trabajar desde muy temprano. Mi primer trabajo fue pelando mangos en una plaza de mercado en Chile y vendiendo mango picado. Y ahí me topaba yo con tantas personas interesantes, bonitas, que llegaban a contarle unas historias que yo decía, esto tiene que pasar a un segundo plano. Entonces empecé a hacer cuentos con todos estos relatos y me aparecieron las ideas de los otros canales, digamos, de hacer retratos, de hacer fotos, de hacer eventualmente un documental sobre todo esto. Entonces yo me desempeño pues en la educación, en la parte directiva de un colegio, a la cual le metí una editorial, porque en vez de estar gastando plata en una valla en la autopista o en una pauta en una revista, me parece mucho más acorde andar con un libro debajo del brazo y decir, si usted quiere meter a su hijo en el colegio, métalo aquí, que estamos haciendo esto. La educación está migrando por las nuevas tecnologías y por muchas otras cosas a modelos que la sacan por fin de la revolución industrial. Los salones, las filas, la postura, el timbre que marca el recreo, todo eso son copias o adaptaciones de una fábrica a una escuela. Y eso está migrando rápidamente, de lo cual además me alegro mucho, porque se critica a las nuevas tecnologías siempre con ánimo apocalíptico, porque entre otras cosas es más inteligente hablar de cosas malucas que de cosas buenas, ¿verdad? Ese facilismo también de ser criticón, hay que buscar combatirlo también. Y la educación está migrando hacia lo que llaman capacidades transversales, y ya no es la asignatura de matemáticas, de historia o de deporte, sino cómo el muchachito o la muchachita puede agarrar ese conocimiento de las diferentes áreas y armar cosas. Si eso da como resultado una sociedad más mediocre o menos capaz de cambiar el mundo o lo que sea, no, pues está por verse, lo veremos dentro de 14 años, que es más o menos lo que se demora un pelado en el colegio. Pero sí estamos migrando hacia un ser que se reconoce más integral, menos armado para operar una máquina que teje zapatos en una fábrica de telares o cualquier cosa. Y creo que yo vengo un poco de ese mundo. A mí me criaron también con la gana de decir, es que usted no es abogado, usted primero es una persona que no puede renunciar a la curiosidad, que no puede renunciar a las diferentes cosas. Y eso se ha visto reflejado pues como en la diversidad de cosas que yo hago. En el colegio me siguen apreciando, y creo que mi aporte principal es precisamente poner a jugar a los muchachos en escenarios en los que no se sienten cómodos, donde hay que construir. Entonces, por ejemplo, con los amigos de una fundación que se llama Creatividad y Territorio, estamos haciendo un proyecto de correspondencia entre estudiantes de Cota, Cundinamarca y Huaque. Son municipios que no tienen nada en común, salvo el mapa y pues, que se encuentran en Colombia. Estamos generando una conciencia del espacio, una conciencia del otro, una conciencia de la palabra escrita diferente. Y creo que es ahí en donde uno puede aportar y donde puede construir. La educación, como lo dije ahorita, está en constante renovación, lo cual es una dicha, porque tenemos los colegios la oportunidad de no seguir alineando personas, no quitar un poco la banda de producción que era eso, como por promedio, y si tú sacas de aquí para arriba, entonces te vas para la universidad, y si no, de aquí para abajo pierdes el año.
¿verdad? Sino que tenemos la oportunidad de armar cosas más complejas. Repito, si eso es mejor o peor que antes, se verá en 14 años. Y eso, los tiempos de los libros, los tiempos de las instituciones son diferentes en otras personas. Y hay como seres que tienden más a la especialización, ¿no? Y la cultura, ¿no? A las culturas han ido cerrando, entonces hay que especializarse, pero hay otras personas, más como los árboles, que crecen, ¿cierto? En las rupturas, y pues eso. Y sin embargo, pues uno sí estamos aquí ante un escritor, sin lugar a dudas. Hay quizás una cosa que yo quisiera complementar ahí, y es que la especialización divide al mundo entre especializados y no especializados, entre ganadores y perdedores, entre ricos y pobres. Y anarquistas como Emile Reclus decían desde la botánica que eso es pues una completa falacia. Esa es una cosmovisión que impuso el darwinismo y que impuso la evolución como única línea de desarrollo en el tiempo. Y a lo que trajo eso, esa mirada como lineal, progresista, lo que trajo fue una sobreconfianza que era superior a los demás porque sabía pensar y porque sabía supuestamente hacer cosas. Y siento yo, cuando uno ve lo que está pasando con el medio ambiente, con todos los pelos que tenga, con todas las potencialidades que se le tiene que admitir a todo eso, la cosmovisión está cambiando. Precisamente nuestra manera de comunicarnos ahora ya no es lineal. La manera como se está percibiendo las estrategias, que hay que aplaudirlas porque el planeta es 5% más verde según la NASA que hace 20 años. O sea, hay progreso ahí. Y lo que está generando ese progreso es precisamente una mirada más holística, que es la que los anarquistas del siglo XIX estaban convencidos que había que divulgar. Nuevamente, no el más fuerte se impone, sino el más fuerte necesita cooperación para que pueda vivir, y para que eso suceda, él tiene que dejar vivir a las especies menores a su alrededor. Y es más fuerte en unas áreas, en otras no. Y necesita del otro para ser fuerte. Entonces, siento yo, quizás de manera muy optimista, o demasiado optimista, no sé, que eso está cambiando y que lentamente el desafío, el constante desafío a las democracias, de las protestas sociales, no solo de Chile, sino del Líbano, de Cataluña, de Estados Unidos, próximamente en Bogotá, etc., son muestras de que las personas están pidiendo otro orden. Esto no es en contra de Duque o a favor de Petro. Esas son ya cartas que se jugaron y que ya no, que la gente no está creyendo. Y yo me animaría a pensar que es precisamente una cosmovisión más amplia de la participación de las personas en el mundo. No a través de un postdoctorado que sirve para analizar 1 centímetro de realidad con 50 kilómetros de profundidad. Tú en tu escritura, digamos, estos temas como tal los tocas, ¿o no? ¿Te interesa desarrollarlos a nivel escrito? Me interesa desarrollar muchas cosas. Lo que te cuento, por ejemplo, del cuaderno del pulpo, es de una fascinación que descubrí recientemente del pulpo en ámbitos que va desde el erotismo hasta la maravilla ecológica que es esa área. Leí, por ejemplo, recientemente que si uno mira el árbol de evolución, según las capacidades cognitivas y las habilidades mentales, por 2 caminos llegan el pulpo y el ser humano a las mismas capacidades mentales. Él por un desarrollo completamente azaroso debajo del mar, y los hombres pues, más o menos como lo conocemos, pero ambos llegan incluso a las mismas emociones, frente a la muerte, frente al riesgo, frente a todas las mismas reacciones en 2 ámbitos completamente diferentes. Entonces siento yo que si algo tengo que aportar es esa resistirme a especializarme, sin que eso ojalá quiera decir que mi escritura permanezca como un plano prescindible en superficial. Bueno, volviendo al libro, a mí me gustaría que leyeras el poema que se llama Andorina
doctrinera. Doctrineras. Andorina. ¿Saben qué son andorinas? ¿Alguien sabe qué son andorinas? Yo no sabía, el poema se llama Andorinas Doctrineras. Está dedicado a una señora que se llama María Lucía Sotomayor en Insá, que es una población del Cauca, que tenía una iglesia de estas coloniales muy bien preservada y que se quemó en un incendio. Para la heráldica son los hijos menores que no reciben en herencia ni un centímetro de lote. Estamos hablando de las andorinas doctrineras. Los marineros se las tatúan para regresar con vida a sus puertos o pasar al reino de los cielos colgando de sus picos. En otras iglesias las he visto limpiando a ladrones y a robados de espinas y disculpas. ¿Qué me dicen las golondrinas desde su juego con el vértigo en estos templos quemados? Hay cosas más veloces que la mirada, que las balas, que los afanes de la luz por borrar lo que fuimos. Hay cosas más poderosas que la venganza de los dioses pisoteados, que las 1000 guerras por la tierra, que el miedo y sus criaturas que se apoderan del silencio. Hay maneras de habitar lo que destruyen, cabemos todos en las ruinas, la ceniza puede ser la casa. Yo tuve que leer y andorinas eran golondrinas. Sí, otro nombre. Hay una parte más adelante donde tú dices, ciertos lugares nos usan como libreta de apuntes y dejan en nuestra memoria sus esbozos. Quiero saber, digamos, ya cuál fue un poco la experiencia de escribir esto y qué tanto te pasa entre la experiencia que vives y lo que escribes. O sea, pasa mucho tiempo, escribes en el momento en que estás viviendo. ¿Cómo pega ese cuaderno? Este es un salpicón de experiencias y de emociones, porque Insá, como les cuento, queda en una zona muy cerquita a tierra adentro, muy guerrillera, a donde fui a hacer un reportaje sobre las tumbas de tierra adentro con un señor que se llama Simón José, que es uno de los arquitectos jóvenes colombianos que se ha recorrido mucho este país, y él construyó una biblioteca muy cerca de Insá, que se ganó un premio nacional de arquitectura, y él no había ido desde que lo dio. En fin, un documental sobre eso. Y cuando nosotros llegamos a Insá, cuando pasamos por Insá, la iglesia se había quemado. Las iglesias doctrineras se han quemado en Colombia por accidentes el 1%, y el 99% de las iglesias que se han quemado las han quemado los indígenas en protesta, unas veces legítimas y, hay que decirlo, otras veces no tan legítimas, porque los indígenas que queman las iglesias unas veces son legítimos descendientes y reclaman justamente las tierras, y otras veces pues son, digamos, colonos o la gente avispada, digamos, Entonces esta iglesia se había quemado, pasamos por ahí. Esta iglesia era del 1% que se había quemado por accidente, la gente la estaba ayudando a reconstruir. Cuando yo regresé a Bogotá, le conté a María Lucía Sotomayor, que ella fue directora curricular del colegio mucho tiempo, y ella me contó un poco las historias que ella había recogido de toda esa parte para su tesis doctoral. Ella murió poco tiempo después, y este poema tiene como esa... está dedicado a ella por el tema de la ceniza puede ser una casa también, ¿no? Que ella finalmente encontraba en todos estos monumentos o patrimonios, o como lo queramos llamar, su razón de ser, y fue muy curioso conectarme con ella a través de esto. Esto pasó mucho tiempo después del viaje, y fue un poema que se fue armando a partir de toda esta información que yo fui como recopilando. No soy muy de epifanías, si se puede decir así. Digamos que me gusta más trabajar primero el texto a mano, después pasarlo al computador, y por último pasarlo a máquina de escribir. Por eso es la máquina de escribir. La máquina de escribir es el último filtro, porque yo no puedo borrar nada.
Porque hay un sitio. O sea, usas máquina de escribir. Al final. Y esa es como la versión con la que yo me quedo. Es que el libro termina con una carta. Entonces a mí también me llamó la atención porque pues pienso que el género epistolar ha sido subvalorado, digamos, como género. No quiere decir que no haya grandes correspondencias, digamos, entre grandes escritores, pero como que el género de la epistolar no ha sido el que le ha dado el gran carácter a ese autor. ¿Sí? No ha sido su gran obra, sino que siendo una persona, digamos, ya reconocida por su obra novelística o poética, pues las cartas entran a ser como fundamentales. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, como que tú entraras en el género epistolar, pues también me llamó la atención. Y leí esto. Heme aquí lamentando, él le habla a un amigo que se llama Jeremías y dice: heme aquí lamentando contigo o para ti la pérdida parcial de Notre Dame, mientras la mezquita de Umayyad en Alepo yace bajo las cenizas impunes desde el 13 de octubre de 2012. Entonces, como que encontré 3 iglesias, ¿no? 3 que se queman, 3 que tienen la condición de arder y estar en cenizas. Entonces no sabía bien qué preguntarte, porque se me ocurría, era como, ¿tiene esto algo que ver con lo religioso? O esto, porque hay un punto donde dices que la naturaleza, a veces cuando actúa, como en el caso, digamos, de Notre Dame, equipara, digamos, a todos los creyentes y no creyentes en frente a un hecho, digamos. Pero también pensaba que era para ti el fuego, ¿no? Sobre todo que el libro también se llama Las huellas sobre el hielo, ¿no? Entonces, no sé, algo, ¿qué es el fuego? O que quieras contestar de esas 3 iglesias que hay ahí en ese libro. Pues de hecho, ahorita que lo estoy repasando hay 4, porque digamos, está la colonial, esta de la doctrinera, Notre Dame, que se quemó en abril del 2019, la mezquita de Alepo, por un lado, pero por el otro lado hay otra mezquita en China, que tenía 800 años. Ah, sí, que eran nombres. Y los chinos en su afán neoliberal, porque no hay nada más neoliberal que ese Estado comunista, va borrando y va sacando de manera con bulldozer cosas del patrimonio de los musulmanes chinos. Entonces, esa no se quema. Ah, ok. Eso por eso que yo sí vi fue 3 que ardían. Pero sí están 3 ardiendo ahí, y pienso que el fuego, nuevamente como la poesía, nuevamente como el hielo, nuevamente como la escritura, es esa fuerza paradójica que acaba y crea, que abriga y destruye, que permite vivir, pero que si no se excede, pues lo mata. Los alquímicos lo reconocían pues, como una de las fuerzas fundamentales, y el fuego tiene que ser, me parece a mí, esa gran lección del sentido justo no moralmente, sino en una medida precisa. Que si tú te excedes, o se te cae el piso, o se te rompe la base sobre la que estás patinando, o no te logra calentar para nada. Y es ese mismo juego de sentidos, creo yo, que se encuentran en las fuerzas naturales. Esto no es de pachamamismo ni de cosa espiritual, sino de sentido y de correspondencia de la mente humana con las cosas de la naturaleza. Pienso yo que ahí hay un movimiento constante que nos está enseñando el fuego todo el tiempo. Y como esto se trata de asociar libremente, pues que sí es conversar, ¿no? No es estar en línea. Yo llamé a Robert esta mañana, como para que tuviera
pues para que tuviéramos ambos como un pre-ejercicio sobre este diálogo, ¿no? Como que no fuera tan abrupto para uno y para el otro. Y me contaste una historia del fuego, de tu abuelo. Ah, es verdad. Mi abuelo, el fundador del colegio, que hoy en día ayuda a administrar, José Max León, era hijo de un polvorero en Garagoa, Boyacá. Y él, aún siendo muy joven, vio cómo su papá se moría quemado o explotado manipulando los oficios, porque mezcló un químico, ya no me acuerdo exactamente si era bicarbonato con algún sulfato o alguna cosa de estas. El caso es que, como no sabía leer, mezcló cosas que no podían mezclarse y terminó quemado. Esa fue la vocación que él encontró para dedicarse a la educación. Él era muy joven y pues por supuesto le tocó hacerse cargo de toda su familia, etc. Pero decidió dedicarse a la educación porque vio los efectos un poco traumáticos que puede tener eso en una sociedad que no sabe leer ni escribir. Bueno, todo eso puede pasar con el arte. Mira que es curioso que tú menciones lo de las iglesias, porque hay 4 iglesias, y yo que me considero tan ateo y tan... Hay 4 iglesias y un altar. Puedes leer el altar, sí, el poema. Se llama Anuncio. Por fin tenemos un altar. Toma tiempo reconocer su forma porque se ha elevado por los secretos de la casa, resiliente y callada. 2 horizontes marinos fijan las bases para que las plegarias, ajenas y propias, aniden sus errancias. Las columnas son 2 huesos de globo aerostático que su piloto dejó a la deriva. Como una playa que amanece han llegado al altar restos de buques fantasmas, retratos para los formularios anónimos, páginas de libros que ya no descifran nomenclaturas, alebrijes famélicos, algodones cansados de ser cómplices y otros. Entre todos hemos templado las cuerdas de una guitarra náufraga en este altar y allí secamos pacientes lo que nos sobra de las noches. En fechas especiales elevamos solemnes la bandera del reino de las dudas. La fachada del altar no tiene colores elocuentes ni hojas apropiadas. Unas veces hierve sobre velas lloronas, otras se despierta tumbado como entre los restos de un botín. Hacia la calle azulada ofrecemos la sombra del altar. Cualquier interesado puede sumarse a la fila e ir alistando todas sus carencias. Herta Müller dice que la poesía es la oración de los no creyentes. Bueno, ahí está el altar. No sé si quieras leer más. Hay unos poemas que se llaman 6 telegramas sobre las dinastías. Y aquí yo pensé en la cuestión del tiempo, porque fíjense que las dinastías, como la antigüedad, pero además son telegramas que tampoco son de ahora. Sí, o sea, aquí hay dos temporalidades en el título, ¿no? Y entonces pues me pareció también llamativo eso con respecto pues, a la cortedad de los versos. Si quisieras leer alguno. 1. Producto de un incesto real, el príncipe nació con rabo de paja. 2. En las mazmorras profundas, el anónimo graffiti, llorar es vivir. En palacio, desconocidos entre sí se muestran los dientes. 3. Aun viendo que todo ardía en la corte de los arcanos, se pactó no decir que el futuro sería oscuro, que era lo mejor que podía ser. 4. Sempiterno, la palabra sempiterno, quiso el tirano grabar en su cripta de oro ensangrentado, pero murió antes de ordenar este y otros deseos a la impunidad sorda. 5. Antes de picarla, quemarla y dársela como merienda a los cancerberos, le dijeron antes de picarla, quemarla y dársela como merienda a los cancerberos, dijeron que a Nefelibata la habían descubierto durmiendo desnuda entre promesas de rocío que no se atrevían a caer. Y 6. El producto más apreciado en la cocina real era la masa madre.
Su fermento controlado le dio pan a cortesanas y soldados, a príncipes y verdugos de la tiranía. Se magregaba en la oscuridad de los depósitos, se le hurgaron aperturas y se le crearon pliegues, se le arrugó y se le estiró con gula de pianista, hasta que una luz liberadora entró por fin a palacios y a sus despensas. Entonces alguien descifró la palabra que marcaba el recipiente de la masa. Credulidad, leyó en voz alta. En el interior del tarro algo se seguía pudriendo con el fervor de lo eterno. Bueno, por mi parte esta es la conversación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No entramos, pues digamos, mucho más en el libro, porque pues el grueso del libro son más los ensayos.